Doctor Jesús Meléndez, le damos la bienvenida en esta oportunidad a este live webinar organizado por REMA, Red de Médicos en Alemania. Queremos hoy conocer su historia. Hará parte del segundo capítulo de las 500 historias de médicos y enfermeros en Alemania. Y bueno, hay personas presentes que al final van a tener la oportunidad de poder desarrollar sus interrogantes y demás. Entre tanto, queremos conocerlo, una presentación por parte suya para que las personas que están acá y no lo habían visto antes sepan quién es el doctor Jesús Meléndez. Adelante, doctor. Bueno, Esteban, muchas gracias. Un placer estar por aquí contigo en este espacio. Bueno, mi nombre es Jesús Meléndez, soy médico colombiano, precisamente de La Guajira, Colombia. Tengo 27 años. Llegué a Alemania aquí en octubre del 2023. Previamente en Colombia trabajé casi 2 años de médico general, y bueno, tomamos la decisión junto a mi esposa de venirnos acá a Alemania juntos por este sueño de la especialidad y todo esto. Excelente, doctor Jesús. Bueno, esto va a ser prácticamente una entrevista y donde nos va a contar la experiencia desde la realidad. Sabemos que hoy día en el medio hay mucha desinformación y hay tanta información que la gente muchas veces dice, bueno, ¿y a quién le creo? Entonces, por eso es que REMA ha creado estos espacios precisamente para poder hablar de la realidad del proyecto Alemania. En ese sentido, esta está titulada como Mi primer trabajo como médico en Alemania, la experiencia del doctor Jesús Meléndez. Entonces vamos a hacerlo en sentido cronológico. ¿Cuándo y por qué tomaron la decisión de llegar a Alemania? ¿Cuál fue ese factor, digamos, que dijo el doctor Jesús y su esposa? Bueno, creemos que no es otra parte del mundo, sino es Alemania. Cuéntenos un poco sobre este primer momento, esta decisión. Bueno, después que salí de la universidad, bueno, tú sabes que como médico general en Colombia uno sale con muchísimos sueños, y uno de esos principalmente es pues llegar a ser especialista, porque pues lamentablemente en Colombia y como muchos otros países de Latinoamérica la vida como médico general pues es una vida que es prácticamente una esclavitud al trabajo. Para poder llevar como un nivel, una calidad de vida pues buena, por decirlo así. Y empezamos a buscar, en ese momento mi novia y yo empezamos a buscar opciones para emigrar. Como yo soy de La Guajira, y mi esposa pues es de Cúcuta, somos de la frontera de Colombia con Venezuela. Siempre pues estuvo ahí como la idea, ¿será que nos vamos a Venezuela? Nos especializamos rápido, regresamos a Colombia y bueno, listo, es como la opción más fácil. 3 añitos o 4 años es la opción más sencilla, por decirlo así, pero pues no queríamos como sacrificar por ese tiempo nuestra calidad de vida, porque por más que sea, te vas a un país en Latinoamérica, ya sea Argentina, Venezuela, donde pues generalmente muchos médicos colombianos hacen la especialidad, pues tienen que sacrificar un poco la calidad de vida que tienen durante el tiempo de la especialidad, ¿no? Y empezamos a buscar, evaluamos muchísimas opciones, evaluamos Estados Unidos, evaluamos Australia, y bueno, procesos bastante complicados. Quizás había mucha más información. Yo empecé a buscar sobre Alemania en 2022, y pues no había tanta información realmente. Cuando yo me vine para acá, bueno, ya habían como algunas agencias que pues daban bastante publicidad. Llegué a tener reuniones con varias agencias, pero pues se salía de mi presupuesto también, porque el acompañamiento era bastante costoso, y pues ya de por sí que el proyecto Alemania requiere de una preparación económica. Ya pagar costos tan excesivos por un acompañamiento pues ya no nos alcanzaba el presupuesto. Al final nos decidimos por una agencia. Terminamos viniéndonos en octubre del 2023. Llegamos precisamente aquí a Alemania, un 21 de octubre me acuerdo.
Llegamos a la ciudad de Düsseldorf, que es la capital de Renania del Norte, de uno como de los departamentos de aquí de Alemania. Y empezamos nuestro proceso. Nosotros el primer lugar que como que reservamos acá fue directamente con la Academia de Idiomas con la que íbamos a empezar el idioma. Llegamos a un apartamento, mi esposa y yo, y imagínate que esto fue bastante chistoso porque faltando como 2-3 días de llegar aquí a Alemania, nosotros estábamos en España, estábamos vacacionando un poco, y me escribe como la persona con la que yo había estado hablando de la escuela a decirme que no tiene habitaciones dobles la primera semana que nosotros llegamos, y que nos toca compartir habitación con alguien extraño, y pues que no íbamos a poder vivir en la misma casa por la primera semana. Mientras llegábamos acá, nosotros estábamos muy contentos porque era nuestra primera vez aquí en Europa, y eso prácticamente como que nos bajó esa emoción, y nosotros estábamos como que, Dios mío, pero si yo había hablado esto primero, de que no, que íbamos a estar juntos, sí, no solos en un apartamento, pero por lo menos en una habitación íbamos a estar los dos. Y bueno, al final aceptamos porque pues ya igual no teníamos como otras opciones. Y bueno, llegamos ese día, llegamos en la noche, tipo 8 de la noche. En octubre ya es otoño, pero es un otoño frío ya. Los días son grises en octubre aquí en Alemania. Y nosotros veníamos de España, bro, que España es súper cálido, el sol es súper brillante, y pues veníamos como con esa idea, esa mala idea, y llegamos aquí a Alemania y nos encontramos a esos días totalmente grises, con poco sol, lluvia casi todos los días. Y aparte entonces separados, la distancia no era mucha, eran como unos 15 minutos, 10 minutos caminando, pero por más que sea, pues nosotros nuevos en un país, esposos, y pues separados por eso que nos pasó con la escuela. Bueno, gracias a Dios, la semana después ya nos mudamos juntos. Solamente fue como... Y nosotros llegamos un sábado y nos dieron el nuevo apartamento otro sábado, el sábado siguiente. Nos dieron en un apartamento donde vivía una chica turca y vivía una chica como de Grecia o algo así, no me acuerdo exactamente. Y pues nosotros dos en pareja. Eso bueno, ahí empezamos a ir a la escuela. Llegamos, nosotros en Colombia hicimos A1 en una escuela online, y bueno, nosotros llegamos con la idea como que bueno, vamos a hacer A2, empezamos, y bueno, en ese momento pues mi inglés era muy bueno, pues yo podía hablar muy bien inglés, y digo podía porque ya ahorita no hablo también inglés como antes, pero bueno, empecé a hablar con la persona encargada en la escuela, que habíamos llegado, que entonces en qué clase íbamos a estar. Y bueno, ella nos dijo, bueno, listo, tengo una clase que en una semana ya va a iniciar el A2, o tengo pues un A2 que ya está un poquito más adelantado. Entonces nosotros decidimos entrar en ese A1 que estaba finalizando, que ahí fue donde nos conocimos precisamente, nos conocimos ahí en ese curso. Y ahí empezó todo, pues todo el proceso del idioma. Gracias a Dios, pues nosotros vivíamos ahí a 2 casas de la escuela, entonces no era mucho, como quien dice,
la caminada, pero pues obviamente yo venía acostumbrado ya en Colombia de vivir solo con mi esposa, y pues la verdad nos chocaba bastante tener que compartir espacios con personas extrañas y de culturas totalmente diferentes, que es lo que aquí en Alemania se llama WG, que es un apartamento que lo comparten pues varias personas y se paga pues entre esas personas, y pues tienen que compartir los espacios como la cocina, el comedor, el baño. Pero pues la verdad a nosotros no nos gustaba mucho la idea de compartir, y apenas llegamos dijimos nos tenemos que mudar solos en un apartamento, esto no puede ser muy a largo plazo, y bueno, empezamos a buscar, y luego tuvimos otro inconveniente con la escuela, que fue que ellos nos querían obligar a que nosotros siguiéramos pagando la habitación, debido a que en invierno, porque ya en ese momento era invierno, nosotros duramos 2 meses viviendo ahí, ya estábamos en diciembre, entonces él decía que en diciembre él no conseguía personas que se mudaran en esa habitación, y yo era como, pero eso no es problema mío, o sea, yo te pagué 2 meses, pero nosotros no tenemos ningún contrato firmado, sino que yo simplemente te tengo que avisar con 2 semanas de anticipación, y bueno, al final terminamos perdiendo la caución que pagamos, que fueron como 200 euros, lastimosamente, porque pues el tipo nunca aceptó, y bueno, era ahí con la escuela esta de alemán que habíamos hecho el paquete, y pues bueno, ahí perdimos fue como el primer choque, que quizás por desinformación o porque uno no sabe, uno llega aquí y tú no tienes ni idea, tú has pagado un montón de dinero, pero tú al fin y al cabo pues no sabes bien qué es lo que es. Y bueno, luego nos mudamos en diciembre. Nosotros como llegamos en octubre, la verdad, esos primeros meses, como te digo, oscuros, lluviosos, fue un choque importante. Aquí en diciembre a las 4 de la tarde ya no hay sol, es como si fueran las 9, 10 de la noche en Colombia. Y, y no sé, eso a mí me pasó en diciembre y en enero, que yo llegaba del curso a la 1 de la tarde, estudiábamos un poquito, y yo a las 4 de la tarde estaba en pijamado, sin ganas de salir para ninguna parte, porque simplemente ya es de noche, hace un montón de frío, y uno dice, no, ya es de noche, pero son las 4 de la tarde, aún puedes salir a hacer de todo, pero pues mi cerebro todavía como que no se acostumbraba, pero bueno, ahí nos fuimos adaptando, y estudiando lo más posible, pues aprovechando que no está, uno aquí llega, en mi caso, a mí me dieron una visa que no me daba permiso de trabajo, pues yo no podía trabajar como ahora que pues a los médicos pues se les ha facilitado como un poco más el proceso de la llegada, porque pues las nuevas visas todas incluyen 20 horas semanales, que con esas 20 horas ahorita cualquiera prácticamente que puede vivir sin tocar la cuenta bloqueada, ¿no? Entonces nosotros no trabajábamos, simplemente vivíamos de la cuenta bloqueada de ambos, y estudiando bastante. Gracias a Dios pues fui aprobando todos mis exámenes y fui como avanzando en el proceso con el tiempo que se había previsto. Nunca tuve que repetir módulos ni nada de eso, porque esa es otra. Tú pagas muchos módulos por adelantado aquí. Cuando yo me vine, que casi no había información, yo pagué desde el A1 hasta el C1, incluso el curso de alemán médico, que el curso de alemán médico al fin y al cabo ni siquiera lo aprovechamos, porque no fue tan bueno, lastimosamente, y por desinformación pues me pude haber ahorrado bastantes miles de euros, porque
pagué, como quien dice, ese curso que no aproveché, que no necesitaba tampoco, y fueron 1.000 euros yo y 1.000 euros mi esposa, y ya tenemos 2.000 euros que me hubiera podido ahorrar en este proceso, ¿no? Y bueno, luego rápidamente el A2 demoró creo que 8 semanas, si mal no recuerdo. Luego B1 otras 8 semanas, o sea, más o menos 2 meses cada nivel. Y luego el B2 demoró 3 meses, 12 semanas aproximadamente. Luego ahí en B2, nosotros, gracias a Dios, corrimos con suerte de que tuvimos profesores muy buenos, pero pues esa es como una desventaja. Yo creo que si yo volviera a hacer el proceso, yo quizás no elegiría una academia o pagaría por adelantado tantos niveles. Eso es un consejo que le doy a todas las personas que se quieran venir, y es que es mejor pagar 1 o 2 meses, que es lo que más o menos exigen para la visa, y probar si te gusta la escuela, ¿no? Porque ya amarrarte con una escuela, tantos niveles, tantas semanas, tantos meses, y si al fin y al cabo pues no hay feeling entre el profesor y tú, pues la vas a pasar mal. Tengo muchos conocidos pues que no les gustaban los profesores con los que yo estaba, y bueno, no avanzaron quizás en el proceso de la misma manera que avancé yo, que a mí sí, por ejemplo, me parecía que le entendía la manera en el que el profesor pues explicaba, ¿no? Y en más o menos eso fue como en mayo, terminamos el B2 y nos empezamos a preparar para uno ya de las primeras pruebas que debe hacer uno aquí en Alemania, y es el TELC B2 para poderte pues anmeldar. Por lo menos aquí en Renania del Norte es uno de los requisitos. Hay otros estados en los que no exigen ese certificado para poderte anmeldar para la FCP, ¿no? Y bueno, nos empezamos a preparar para el B2, el TELC lo presentamos en junio, gracias a Dios lo aprobamos. Yo me acuerdo que yo me sentí pues muy bien en la prueba, la verdad. La sentí incluso más fácil de lo que pues los simulacros y todo eso. Disculpa que te interrumpa eso. Tus resultados fueron algo anormales en relación al promedio en general, ¿no? Creo que fuiste de las personas que sacó 1 o 2 preguntas malas en todo el examen, que son muchísimas, sí, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues a mí el alemán se me ha facilitado dentro de lo complicado que es el idioma, ¿no? Porque no hay que quitarle mérito al idioma, que es bastante complicado. O sea, el alemán es un idioma muy diferente a lo que uno viene acostumbrado. Es un idioma que por lo menos en mi caso yo estaba cero familiarizado. No es como el inglés, que tú el inglés lo escuchas de manera pasiva en muchas cosas de tu vida en Colombia. Pues el alemán yo cero. Y a mí pues el alemán se me facilitó bastante. Y gracias a Dios, por lo menos en la parte oral, a mí me fue en el puntaje máximo. O sea, saqué el puntaje máximo en la parte oral del TELC, y en la parte escrita me equivoqué en 2 o 3 preguntas en todo el examen. Eso me sorprendió bastante, porque la verdad es que uno no se espera. Pero igual, al fin y al cabo, eso de que saques un mejor puntaje, el punto es aprobarlo realmente, porque eso no te va a ayudar a conseguir un mejor trabajo, no te va a ayudar en absolutamente nada, simplemente en aprobar y poderte anmeldar para la prueba. Ese certificado no lo he vuelto a usar más nunca. Excelente. Hay, bueno, varios puntos. Yo creo que Jesús se me adelantó a muchísimos eventos, pero
Creo que fue bastante provechoso cada punto de información que nos diste, porque al final ya nos vamos a adentrar ahora a lo que va a ser la preparación para la FSP y lo que fue la búsqueda de ese primer trabajo, ¿no? Que es el tema central. Pero mira qué tan interesante todo lo que nos mencionaste. Algo a mencionarle a todas las personas que están presentes. Creo que esto es una de las cosas que me gustan de estos espacios, de las 500 historias de médicos y enfermeros aquí en Alemania, porque se habla literalmente sin tapujos, como decimos en Colombia, y es precisamente algo que mencionaste al inicio, el tema de la vivienda. Mira la experiencia que tuvo Jesús con la vivienda, que no fue nada agradable y no es ajeno a muchos casos que se presentan. Entonces, por eso nosotros, por lo menos desde Rema, nosotros nos organizamos unos 3 meses antes de que el médico vaya a viajar, a buscarle todo el tema de su vivienda, mostrarle la opción, lo que está disponible, y que ya venga con algo asegurado, que si va a venir en pareja, que si va a venir solo y demás. Pero es uno de los trabajos más complejos al momento de dar el salto hacia Alemania. Es la búsqueda de vivienda, es una de las situaciones más complicadas. Entonces, eso tenerlo presente. Como segundo punto, anotando entre las cositas que mencionó el doctor Jesús Meléndez, fue lo del tema de la certificación del TELC. Para que puedan entender, el alemán también tiene sus certificaciones como el inglés. Es decir, para que tú le digas a Alemania que tiene cierto grado de alemán o cierto nivel ya, hay 3 pruebas oficiales que te pueden certificar, entre ellas el TELC. Para poder llegar a Alemania, al momento de solicitar la visa, te van a exigir este nivel de alemán. Por lo menos ahora ha cambiado para este año, exigen de entre un B1 a un B2. Para este año ha cambiado. Antes podías hacerlo con un A1, con un A2. Para este año ya está entre B1 y B2. Algo también importante es que se puede iniciar el proceso de homologación sin esta certificación aquí en el estado de Baviera. En otros estados no se puede hacer de esa manera. Y con relación a lo que menciona el doctor Meléndez, también en relación a los estados para la solicitud de la prueba de la FSP, por ejemplo, hay estados que te exigen el nivel de alemán certificado, que es esta prueba TELC, para solicitar la fecha de ese examen oficial, que es ese examen de alemán médico propiamente, que es la FSP. Aquí en el estado de Baviera, de momento no exigen esa certificación. De hecho, cuando te dan la primera respuesta de que tu título está en proceso de homologación, ya tú puedes solicitarla. Pero es importante mencionar que, independiente de que la soliciten o no, a conciencia debemos tener como mínimo un B2, un buen B2. Incluso recomendaría hasta un C1, precisamente para poder, digamos, aprobar a un primer intento de esta prueba. Entonces, vamos a continuar, doctor Meléndez, y nos has contado un poco también. Mira que me gustó también lo que mencionaste sobre el tema de la adaptación en ese año, cuando llegaste y encontraste los días grises, porque llegaste justo en octubre, o sea, te metiste en una fecha bastante difícil. Cuéntame un poco sobre esta parte antes de adentrarnos al alemán médico y a la búsqueda de trabajo. ¿Qué hacías, doctor Meléndez, para poder, digamos, escapar un poco de esa oscuridad de Alemania, que muchas veces esos días grises en lo que es el invierno como tal? Porque claro, yo siempre recomiendo que si las personas vienen de áreas tropicales, puedan llegar, digamos, en un verano, donde, digamos, el cuerpo se va adaptando poco a poco hasta poder, digamos, llegar a ese punto. Pero entonces, ¿qué hiciste, doctor Jesús Meléndez, para poder, digamos, combatir con esos días grises y poder darle un poco más de oxígeno al cuerpo? Tienes el micrófono apagado, qué pena. Oh, sí, con mi esposa, los dos nos hacíamos pues compañía el uno al otro. Cuando el uno estaba con la energía pues un poquito baja, el otro le daba pues energía al otro, por decirlo así. Nos apoyábamos mutuamente siempre. Y bueno, yo la verdad, si te soy sincero, pues a mí me costó bastante, pero era más que todo en el sentido como de salir, como a conocer y todo eso. O sea, yo te digo que o sea, no te digo que viví encerrado, pero era que a mí no me daban ganas de salir. O sea, yo me levantaba, iba a mi escuela, me regresaba, y pues a mí me daba mucha pereza salir, porque yo decía, ya son las 3 de la tarde, ya está oscuro. ¿Quién dijo que la oscuridad es para estar uno en la calle? Pero pues aquí en diciembre, en Alemania, Alemania es un país muy navideño. Eso sí, pues tú que has vivido ya 2 navidades acá,
lo sabes, Alemania es un país muy navideño. Y en todos los pueblitos de Alemania, por más pequeño que sea, que eso es algo que llama mucho la atención, se forma como un mercadito navideño, como su nombre lo indica, con muchas luces navideñas, con Glühwein, que es como un vino caliente que le pega súper bien al cuerpo en ese frío, con chocolate caliente también. Venden de todo tipo de bebidas, comida típica alemana, salchichas, perritos calientes, que es el famoso Bratwurst de aquí de Alemania. Y bueno, y uno se distrae, empieza, por lo menos nosotros fuimos y conocíamos todos los mercaditos navideños que estaban alrededor de nuestra zona, porque nosotros nos mudamos de Düsseldorf y nos mudamos a una ciudad pues más alejada de Düsseldorf que se llama Wuppertal. Y entonces empezamos a conocer todos los mercaditos navideños en los pueblitos. Todos los días mi esposa me decía, vamos a uno, vamos a este, vamos a lo otro. Y bueno, y así se fue pasando pues toda el mes de diciembre. Y bueno, enero es todavía más oscuro, más frío. Y bueno, empezó la nieve en enero. Me acuerdo, y bueno, con la nieve, la verdad ahí ya me daban más ganas de salir porque yo no conocía la nieve, y mi esposa tampoco, y pues nosotros felices, por lo menos donde nosotros vivíamos, nevaba muchísimo y se formaban las capas de nieve como uno ve en las películas. Y los parques estaban llenos de nieve, los niños con sus esquís tirándose en las montañas, era de película. Y pues ahí yo, como otro niño más, jugando con la nieve, haciendo muñecos de nieve. Y bueno, ahí se pasó, como quien dice, el invierno se va pasando, los días empiezan a hacerse más largos. Yo no sé si tú sabías, eso es un dato curioso, pero aquí en Alemania los días se van alargando 17 minutos, creo que es a partir de diciembre. Todos los días a partir de diciembre hay 17 minutos más de sol, hasta que por lo menos ahorita tú te das cuenta, son las 9:30 de la noche y está el sol como si fuera las 4 de la tarde en Colombia. Y a las 5 de la mañana está el sol otra vez afuera, como uno no entiende. Eso también a uno lo vuelve como medio loco, eso de que tú te duermes de día y te despiertas todavía de día. Sí, hay un tema en el tiempo ahí que cambia en mayo, no, febrero, marzo, abril, en mayo, en mayo, y se retoma nuevamente en octubre, donde le dan una hora realmente más al día, y nada, es algo que se siente un poco más largo. O sea, son las 10 de la noche y estás viendo el sol afuera, y es así. Perfecto, doctor Meléndez. Antes de adentrarnos un poco en la preparación del alemán médico, y ya ese contacto con ese primer trabajo y demás, aquí hay muchas personas que incluso son miembros REMAS. Estos espacios son precisamente para ellos. A mí me encanta que ellos puedan ver de primera mano de personas que incluso en algún punto han pasado por procesos REMAS. El doctor Jesús Meléndez ha estado también con nosotros desde el área académica en diferentes oportunidades como docente. Ha estado también organizando una flashcard, bueno, un montón de apoyo que le ha brindado a REMA. Por eso nos encontramos muy agradecidos también con él. Ahora, ¿alguna recomendación antes de adentrarnos un poco al tema del alemán médico? Porque aquí hay muchas personas que van a llegar a Alemania, van a hacer la inmersión completa en el alemán y que están desde sus países, pero que puedan sentir, o incluso como este video va a estar en YouTube, lo más probable es que muchas personas lo van a ver y van a sentir, digamos, el deseo de una recomendación. Yo creo que al doctor Jesús Meléndez se le facilita muchísimo el tema de los idiomas, hay que decirlo, pero sí me gustaría que a título personal le regalara una recomendación puntual a las personas que están en esta oportunidad viéndolo, con relación al aprendizaje del idioma, que de pronto en algún punto sienten que no avanzan o que sienten que quizás el tema gramatical les juega en contra. ¿Cómo hacer que el alemán sea un poco más digerible para poder llevarlo
forma, por lo menos en una primera instancia, desde los países de origen, es decir, desde Latinoamérica, antes de poder llegar a hacer la inmersión completa acá en Alemania, si es la opción que toman hacer, porque hay muchas opciones de llegar a Alemania. Pero, ¿cuáles son esas recomendaciones? Quiero que enumeremos 5 recomendaciones y las justifiquemos, doctor Melende. Adelante. Ok, bueno, la primera recomendación es constancia. Eso es primordial en este proceso, porque te pasa algo con el alemán, y es que tú empiezas a 0 y tú llegas a 1 y tú dices, wow, aprendí muchas palabras, ya me puedo comunicar un poco más, puedo pedir un café en el restaurante, puedo ya pedir algo en el restaurante, no sé qué, no sé cuándo. Llegas a la 2 y bueno, dices, bueno, me puedo comunicar un poco mejor, puedo hablar ya un poco más con las personas de la calle, entiendo un poco más los anuncios, por lo menos en las estaciones de tren, pero llega un punto, y que a mí me pasó, a mi esposa le pasó, y es que uno se empieza como a estancar, o sea, tú empiezas como a sentir que no avanzas porque ya aprendiste como las reglas del alemán, pero pues tu cerebro tiene que empezar poco a poco como a aceptar esas reglas y que ya empiecen a salir de manera natural, ¿no? Y empiezas a aprender muchísimo vocabulario, infinito. Eso es lo principal del alemán. Ese sería el paso 2, el vocabulario. Diría que es el paso 2, el vocabulario. Es importantísimo. Tú puedes saberte todas las reglas del alemán a la perfección, pero si tú no tienes vocabulario, no vas a poder hablar ni comunicarte de una manera fluida. Y 3, algo que me funcionó mucho a mí es quizás ellos dirán, no, pero entonces tú nada más vivías pensando en el alemán. No, pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho era que yo estaba en la casa, yo hablaba con mi mamá, por ejemplo, por teléfono, y yo después que colgaba con mi mamá, yo me ponía a pensar cómo le hubiera dicho esto a mi mamá en alemán, por ejemplo. O sea, como esa conversación cotidiana, yo me la empezaba como en mi mente, ¿cómo diría yo eso en alemán? Entonces, había muchas palabras que obviamente no sabía cómo decirlas, entonces, la voy a buscar. Entonces, yo la buscaba y la anotaba en mi teléfono o algo así, y así. En la calle, cuando quizás tenía alguna conversación con alguien y no podía expresarme, porque esa es otra cosa que te pasa, y es que prácticamente tú no puedes ser tú hasta que no llegas a un nivel de alemán, o sea, porque tú eres una persona en alemán y eres otra persona en español, porque por lo menos yo soy muy extrovertido, hablador, y pues en alemán yo no podía ser como era yo, porque pues no me salían todas esas palabras, ¿no? Entonces eso, imaginarte muchas conversaciones en alemán, buscarlas. Y lo otro que yo hacía entonces con todas esas palabras era que yo al final del día o quizás al final de la semana acumulaba todas esas palabras y yo utilizo, porque todavía utilizo una aplicación que se llama Anki, que son unas flashcards que entonces tú simplemente ella usa como un sistema de repetición espacial. Eso quizás es un poquito complicado de explicar, pero básicamente es una aplicación sencillita que de este lado, como quien dice, está la palabra en alemán. En mi caso yo la hacía con la palabra en español, yo la ponía de este lado la palabra en español en el computador y en la parte de atrás estaba la palabra en alemán que yo la tenía que escribir y abajito una oración usando esa palabra, porque no solamente es saberse la palabra, sino también como ver en qué contextos se puede usar. Entonces yo todos los días me tomé como meta que yo me aprendía 25 palabras. Todos los días yo aprendía 25 palabras. Así sea que yo no tuviera ganas de estudiar, que no tuviera, mejor dicho, ganas de nada, porque no todos los días hay ganas de estudiar, pero precisamente son esos días que definen
si vas a ir avanzando o no vas a ir avanzando. Son esos días en los que uno no tiene ganas y que empiezas y te obligas a repasar. Entonces yo diría que esa aplicación me ayudó mucho porque me dio como esa constancia. Y el quinto, tratar de aprovechar, pues en mi caso, que yo estaba aquí en Alemania, de que estás aquí donde hablan alemán, hablar con todo el que se te atraviese, por decirlo así, con viejitos. A los viejitos aquí en Alemania les encanta hablar. Tú en un tren ves a un viejito alemán y tú le preguntas algo y él empieza a hablar contigo. El otro día en el camino a la casa me topé con un viejito que me dijo que él luchó en la Segunda Guerra Mundial, un viejito bien, y ahí estaba y me estaba diciendo que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ni idea de qué bando peleó, no tengo ni idea, pero sí, y eso pasa mucho. O sea, tú aquí le hablas a alguien y pues quizás habrán personas que no, obviamente no es una regla, pero puedes quizás aprovechar que estás aquí en Alemania y tratar de soltarte. Esa diría yo. Excelente. Sí, yo creo que entre tantas cosas, todas son valederas. Yo me quedo con 3, obviamente todas son importantes, por eso te pedí las 5, porque de las 5 vamos a tomar 3 bien importantes, y es la constancia, es sin duda alguna esencial. O sea, si no hay constancia, se va a olvidar, todo se olvida, ¿no? Entonces se olvida. Lo segundo es el vocabulario. Nosotros desde Rema toda la semana les estamos enviando unas cartillas de un caso clínico, y ellos tienen ahí nuevo vocabulario. Eso es bien importante también, que hagan el esfuerzo de poder memorizarse un caso clínico por lo menos por semana. Y lo tercero, creo que corresponde también a utilizar la tecnología para poder apoyarse de eso. Lo que mencionas del tema de Anki me parece súper importante, porque al final nosotros teniendo, digamos, cartillas impresas es bien, pero tenerlas en una app funciona muchísimo mejor, porque pues ella te va a recordar que tienes que aprenderte esa palabra hoy, tienes que repasarla, porque de lo contrario va a pasar el tiempo y se te va a olvidar. Entonces eso me parece bien importante. Bueno, doctor Jesús Meléndez, gracias por esos aportes que son muy valiosos para las personas que están acá presentes. Entonces vamos a pasar ahora al tema del alemán médico. Nosotros tenemos una ideología dentro de Rema, y es que la gente tiene que aprender el tema del alemán médico desde 1 a 1. O sea, es decir, hay que enfocarse sin duda alguna en el tema del alemán general, pero ir aprendiendo vocabularios de alemán médico para cuando ya lleguen a ese B2, ya pase un año, pasen 10 meses, ya te vengan con un vocabulario de alemán médico, o lleguen a ese punto con algo ya con un poco ya más estructurado en su mente para poder soltarse mejor. Cuéntanos un poco cuál fue ese primer acercamiento en el alemán médico y cómo te fue. ¿Cuál fue tu experiencia aprendiendo el alemán médico? Bueno, yo no sé si tú quizás te acuerdas, una reunión que tuvimos, eso fue como en diciembre, 2 meses después de yo haber llegado, que yo te dije, bro, uno no tiene nada de contacto de alemán médico en las clases de la escuela. Tú ahí te encuentras con ingenieros, con estudiantes que están aprendiendo porque quieren entrar a la universidad. Tú no tienes, o sea, las clases no son para médicos, son para cualquier persona que quiera aprender alemán. Y yo me acuerdo que yo te dije, bro, yo me voy a empezar a aprender. Entonces yo me aprendí a 25 palabras de alemán general, y yo te dije, voy a aprender 5 palabras médicas. Todos los días me voy a aprender 5 palabras médicas. Empecé en diciembre. Y me acuerdo que muchas personas que estaban en esa reunión me dijeron que yo me adelantaba las cosas, y que pues uno tenía que vivir como las etapas, que no me dejara confundir, que me iba a confundir. Pero fíjate que mi esposa y yo, cuando terminamos con el B2, nosotros no sabíamos prácticamente toda la parte básica del alemán médico, y no solamente vocabulario, o sea, solamente vocabulario, cómo se dicen los síntomas, cómo se dicen las partes del cuerpo, cosas tan sencillas que uno puede irlas aprendiendo muy lentamente, porque el alemán pues toma tiempo, pero si tú vas incluyendo esas cosas, ya en el momento en el que vas aprendiendo, cuando tú llegas al B2, tú llegas a un B2 bien, pero ya aparte tienes ventaja porque ya tú tienes contacto con el alemán médico, y eso fue lo que hice yo. Cuando yo termino ya mi TELC,
ya yo había prácticamente cerrado como quizás no sé cuántas semanas de estudio de una persona que esperó pasar el B2 y ahí empezó con el alemán médico. Ya yo había pues aprendido muchísimas palabras, todos los órganos del cuerpo me los había aprendido ya, los síntomas, porque por ejemplo aquí en alemán, por ejemplo, nosotros a las personas que venimos de países hispanohablantes se nos facilita mucho el alemán médico que vas a usar con tus colegas médicos y con el que vas a documentar en el día a día en el hospital. Pero lo más importante es el poderte comunicar con los pacientes, y ese sí son palabras totalmente distintas que las tienes que aprender. Por ejemplo, en alemán médico, en el alemán de los médicos, pues apendicitis es apendicitis igual que como es en español, pero tú le dices eso a un alemán y él no te va a entender. Ellos tienen otra manera de decir apendicitis y entonces tú tienes que ir aprendiendo todas esas maneras en las que los pacientes se comunican. Y eso fue lo que hice yo y me ayudó muchísimo. Luego yo tuve un curso y aparte de ese curso, gracias a Dios yo conseguí una hospitación en un hospital en medicina interna que me quedaba a 50 minutos de la casa, pero yo me iba todos los días en mi bus. Eso fue otra vez en octubre, noviembre que yo hice esa hospitación. Fue en septiembre, octubre, todos los días con ese frío me iba yo a las 6 de la mañana porque entraba a las 7. Y bueno, ahí gracias a Dios aprendí a tomar sangre, porque aquí en Alemania los médicos son los que toman la sangre, las muestras de sangre son los que canalizan. Aprendí a canalizar también, que si ustedes están trabajando en Colombia y tienen la oportunidad están en una urgencia, díganle a la jefe, venga, enséñeme a canalizar, y empiece usted mismo a canalizar, que eso aquí en Alemania te va a ayudar muchísimo. El hecho de que tú puedas coger una vena, porque tú eres aquí el de la última opción. O sea, sí, hay algunas enfermeras que canalizan y toman sangre, pero si ellas no pueden, siempre te van a llamar a ti, y no todas lo hacen. Son algunas pocas que les gusta, pero no está dentro de sus funciones. Eso es función aquí del médico, ¿no? Excelente, doctor Meléndez. Miren, hay algo bien importante que ustedes deben tener presente, y es en relación a todo el tema de hospitaciones. Aquí en Alemania nadie debe pagarle a otra persona para ayudarle a conseguir una hospitación, nadie debe pagarle a otra persona para ayudar a conseguir un trabajo, nada. Miren, aquí hay dos situaciones bien importantes. Número uno, el tema de la habilidad lingüística. Si usted tiene un buen nivel de alemán, lo más probable es que el Personal Abteilung del hospital al cual usted está aplicando le va a dar la oportunidad de que pueda realizar una hospitación si tienen el cupo, y pues se da la oportunidad ahí en ese momento. Pero entonces, solo hago un paréntesis inmenso, a muchas personas les están cobrando hoy día para buscarle un puesto de una hospitación o ser asistente de un assistant arzt, y estas cosas no incurran en nada de este tipo de situaciones, porque pues es simplemente malgastar el dinero, porque pues Alemania es un país que nos brinda a nosotros las oportunidades después que se haga el esfuerzo como debe ser con relación al tema del idioma. Perfecto, doctor Meléndez. Entonces ahora vamos a entrarnos un poco a lo que va a ser la preparación para esa FSP. Y voy a hacer también un paréntesis nuevamente para conversar algo antes de ese gran aporte que nos va a hacer. Y es que yo siempre les he mencionado a nuestros médicos, eso de hecho usted al inicio hizo énfasis en ese tema, y es evitar pagar de manera inicial todos los cursos de preparación de FSP, cursos de preparación para KP, todo lo que son los cursos presenciales en Alemania, desde un primer momento, porque eso lo que va a hacer es inflarle gastos. Entonces hay personas que llegan a Rema y nos dicen, miren, ayúdenme con este contrato que pagué 5.000 euros en un lado por curso de preparación para KP y ahora me doy cuenta que el gobierno alemán lo regala. Entonces
son situaciones a las que nos estamos enfrentando hoy día en el medio, y pues REMA está en este momento apoyando a nuestros médicos para reducir al máximo todos esos gastos. Entonces, y eso usted lo mencionó, doctor Meléndez, al inicio. En ese sentido también quiero hacer énfasis en relación a la preparación para la FSP. Hay muchas veces que las personas llegan y hacen los cursos de preparación para FSP por parte de lo que puede regalar el gobierno alemán, porque lo pagaste con una agencia, cualquiera que sea. Hay personas que, como mencionó también el doctor Meléndez al inicio, cuando entras a un curso de idioma en general, puede que tengas un feeling muy bueno con el docente y te vaya muy bien en ese curso, puede que no. Entonces, hay muchas experiencias que pueden ocurrir al momento de realizar, digamos, esa preparación para FSP, pero considero que, bueno, nosotros desde REMA enfocamos las preparaciones para la FSP en los médicos. Una vez están acá, hacen beneficio de lo que son los cursos que les regala el Estado, pero nosotros hacemos hincapié en la preparación personalizada en lo que son las simulaciones. Entonces, yo creo que eso termina siendo fundamental, las simulaciones de los casos clínicos de cada estado, y no solamente de pronto con un compañero, sino de pronto con una persona que pueda tener un nivel superior o sea, me refiero en términos, digamos, de conocimiento de los casos, para poder corregir al colega o al compañero. Digamos, si una persona tiene el mismo nivel de idioma en el que tú estás, va a ser muy complejo poder hacerte correcciones en relación a un caso clínico que estén simulando. Entonces, he entendido dentro de la experiencia que ha tenido usted, doctor Meléndez, con su esposa también, que fue algo que hicieron también en pareja. O sea, se hacían muchas simulaciones en conjunto, y eso les ayudó demasiado en cuanto a la preparación. Pero sí, cuéntenos un poco en detalle sobre cómo fue esa preparación para la FSP y qué inferencia e importancia tienen estas simulaciones al momento de realizar la preparación para dicho examen, y qué fue clave para poder aprobarlo. Bueno, pues sí, lo que te decía, no pagar nada adelantado. Imagínate lo que a mí me pasó. Yo termino mi examen B2 y, como yo te dije antes, yo pasé mi TELC, no sé qué, y ya yo tenía pago incluso mi curso de alemán médico. Entonces yo llego a la escuela y les digo, ya pasé el TELC B2, ¿cuándo puedo iniciar el examen? El curso para alemán médico, porque quiero hacer mi prueba lo más rápido posible. Me dicen, no, el curso ya se acaba de terminar. Empezamos uno en octubre, imagínate, era junio y yo tenía que esperar hasta octubre a que abrieran un nuevo curso. Entonces yo les dije que si me podían regresar la plata, y pues yo buscaba otro curso. Obviamente no, pues no es culpa de nosotros, no sé qué, bla bla bla. En fin, pues uno al final firma un contrato y pues nada que hacer. Si no leíste bien los términos del contrato, pues te fregaste, ¿no? Entonces nosotros conseguimos otro curso, era el 40% del precio del curso que había pagado, 400 euros, me acuerdo que nos costó ese curso, y increíble, ese curso me ayudó muchísimo. Eran apenas, fíjate, 4 estudiantes, 4 por 400 euros, no tengo ni idea cómo funcionan esas academias, pero bueno. Pagué 400 euros, eso me ayudó muchísimo. Las dos profesoras eran muy buenas, y aparte pues lo mezclé también con la hospitación. Yo duré hospitando 2 meses prácticamente. Y cuáles eran mis funciones en la hospitación, era en una Abteilung de Innere Medizin. Eran tomar las muestras de sangre, canalizar las vías, y pasaba la visita con el Chefarzt, que es como el jefe del servicio, ¿no? Es el médico que es el jefe de todo el departamento. Entonces yo pasaba la visita con él, y aparte de eso yo hacía las Aufklärung. Esa Aufklärung, aquí en Alemania es obligatorio que todo procedimiento que se le va a hacer al paciente, el médico se tome el tiempo que sea necesario para explicarle al paciente punto por punto qué se le va a hacer, desde si le vas a hacer una, por ejemplo, en ese caso eran bastantes esófago-duodenoscopia. Entonces tú le tienes que explicar al paciente, en ese caso, pues lo que yo más explicaba era la esófago-duodenoscopia y la colonoscopia. Entonces
Yo me aprendí eso de no, le vamos a introducir, hay que explicarles, pero con lujo de detalles a los pacientes aquí. No, le vamos a introducir una manguerita, esa manguerita tiene pues una cámara en la punta, con eso vamos a poder ver su estómago, bla, 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 explicarle todos los riesgos y complicaciones que pueden llegar a desencadenarse durante este procedimiento. Y tienes que decirlos todos, porque eso está ahí súper bien enumerado en las hojas esas que se les entrega, porque en caso tal de que pase algo, Alemania es el país de los seguros, de los abogados, y es mejor pues estar por el lado seguro. Entonces hay que mencionarle todo eso, y pues eso me estaba ayudando mucho a soltarme con el idioma, ¿no? Pero también les digo que si yo no hubiera hecho esa hospitación, igual yo hubiera pasado la prueba. O sea, no es que los médicos acá tienen obligatoriamente que hacer una hospitación, si no, no van a poder mejorar su nivel de alemán. No, eso es falso. A veces no consigues hospitación cerca de donde tú vives. Eso a veces pasa. La hospitación donde yo estaba era 50 minutos. No todo el mundo quiere viajar 50 minutos para ir a regalar su trabajo, porque pues a mí no me pagaban. No me regalaban ni un tinto, nada más agua. Bueno, tinto también me regalaban. Tinto también me daban, ¿no? Pero sí, o sea, no es tampoco obligatorio hacer una hospitación. Eso también es importante dejarlo claro. Bien, me parece súper interesante esto que menciona, y de hecho yo voy a premiar en esta oportunidad a las personas que son miembros REMAS que asistieron acá, y a la primera persona que ingresó al live, que estuvo acá, ¿no?, en el webinar. Apenas, bueno, ya nos hace falta concluirlo el tema de la búsqueda del trabajo, tu experiencia el día de la prueba y demás, pero yo quiero que de las personas que están acá, me voy a comprometer con el doctor Meléndez para poder, digamos, establecer como esa estructura de vocabulario que se necesita para poder, digamos, aprenderse a poder pedirle permiso a un paciente para hacer X procedimiento. Vamos a establecer unos 3-4 procedimientos y vamos a compartir ese vocabulario y esa estructura, por supuesto, por el grupo de REMA, que es un grupo exclusivo que se maneja en Telegram. Creo que acá están varios miembros REMA. Creo que acá está Angie Carreño, está Zaret, está la doctora Esther, sí, que son ya miembros REMA oficiales. Y bueno, de las personas que no son miembros REMA, igual pueden solicitarla por el grupo, por el contacto de WhatsApp que les ha estado apoyando, o el área académica, y les vamos a estar apoyando. Yo voy a llegar al acuerdo con el doctor Meléndez para poder apoyarle con este tema académico, para que se lo vayan aprendiendo desde ya, porque sí o sí les va a tocar hacerlo cuando lleguen acá a Alemania. Perfecto, doctor Meléndez. Entonces, ahí llega lo del tema de la preparación, ¿no? Vamos todavía, yo creo que a mitad de lo que viene siendo como esa preparación. Nos está contando la experiencia. Continúe. Exacto. Yo compré un libro que incluso todavía lo tengo. Ese libro se llama como Deutsche Medizin. No recuerdo exactamente cómo se llama el libro, pero me parece que está muy bueno. Yo después te lo paso por privado para que tú pues, se lo puedas compartir a esas personas. Todos los presentes lo van a tener en las próximas 48 horas, una vez el doctor Meléndez me lo facilite. Listo. Y ese libro está muy bien estructurado, porque él está dividido por sistema. Entonces está como todos los síntomas neurológicos, la anatomía también, pero muy, muy superficial. No es como que vas a volver a aprender medicina, no. Es simplemente cosas súper básicas por ejemplo, del corazón. Entonces todos los síntomas relacionados con un infarto, los procedimientos también, cómo explicar a los pacientes esos procedimientos. Ese libro me parece que está muy bien. Y pues al principio de cada capítulo hay como una lista de vocabularios. Entonces yo lo que hacía era, como siempre, con mi aplicación, con Anki, creaba mis flashcards y estudiando todos los días. Anki me ha acompañado desde que empecé, y es la hora, y todavía que ahorita yo me estoy preparando para la Erkenntnisprüfung en uno de los estados más difíciles de aquí de Alemania, y bueno, sin miedo, con Anki. Y bueno, de la mano de Dios, ahorita sí. en unos meses vamos a dar el primer intento de la Erkenntnisprüfung, ¿no? No, todo el éxito. De hecho, eso fue una de las cosas que le recomendaron. Yo creo que acá la doctora Angie Carreño, que está acá, que es miembro REMA también, creo que del inicio, una de las cosas que siempre le hemos dicho es lo del tema de las apps.
las apps, pasamos también revista a cómo van con el tema del vocabulario, y cuando alguien me dice, no, se me está haciendo muy difícil, miren, esta app, y es porque ya está demostrado que Anki, y eso no es publicidad paga, ¿no? Incluso esto va a estar en YouTube y cualquiera que lo vea y quiera acceder a eso, pues puede hacerlo, porque eso no es ningún tipo de publicidad, es simplemente que es la única aplicación, a diferencia del resto, que tiene demostrada esa memorización espaciada, o sea, lo del tema de, digamos, te recuerda cada vez que necesitas aprenderte la palabra, porque si han pasado 5 días, tienes que repasarla, porque de lo contrario se te va a olvidar. Ha pasado un mes, te recuerda que esa palabra la aprendiste hace un mes y hace 15 días y tienes que repasarla nuevamente. Entonces, básicamente, en términos generales, para que en tu mente se quede ya como de forma sólida el aprendizaje. Y es gratis. De esa palabra. Y es gratis, así es. Hay personas que si quieren pagar el Pro, perfecto, pero es gratis. Entonces, eso para que lo tengan ahí presente. Perfecto, doctor Meléndez. Vámonos ahora, ya haciendo una hora de este live. Tenemos unos 15 minutitos aproximadamente, pero creo que todo ha sido bastante provechoso, porque hablamos desde la realidad del proceso, y eso hace REMA. Al final somos una red de médicos que está dedicada a apoyar también a otros médicos. Pero mire, vamos a hablar ahora en este momento de la experiencia de la FSP. Cuéntanos la experiencia de esa FSP, qué caso clínico te tocó, y me cuentas también un poco sobre esos minutos previos a la FSP. Mucho nervio, no nervios. Me contaron, no sé qué tan cierto es, que fuiste antes al lugar donde se hacía la FSP como para vigilar, estar mirando el tema. Sí, Eso sí, tienes que contarlo, porque igual hace parte de el capítulo de las 500 historias de médicos y enfermeros en Alemania. Así es que, doctor Meléndez, somos todo oído. Adelante. Bueno, yo hice la prueba en noviembre, el 12 de noviembre precisamente del año pasado. O sea, un año prácticamente después que llegué con A1 y hice la prueba al año siguiente. 2 días antes de la prueba, yo le dije a mi esposa que también ella dio la prueba 2 días después que yo. Y bueno, otro amigo que también la daba como 3 días después, les dije, hey, vamos a quitarnos un estrés de la prueba, que es llegar ahí, porque aquí en Alemania a veces uno se pega unas perdidas que el mapa te dice está ahí al frente, pero tú no lo encuentras. Y gracias a Dios que me eché el viajecito antes a la Cámara de Médicos de Düsseldorf, porque son como 4 edificios de la Cámara de Médicos, y pues la prueba la hacen en uno de esos edificios, ¿no? Y no está como tan bien señalizado, y bueno, gracias a Dios fuimos unos días antes, y ya es un estrés menos, no sé, a mí me pareció ya un estrés menos. Ya yo sabía qué tren tenía que coger, con cuánto tiempo de anticipación tenía que salir, y en qué edificio era donde era la prueba, y a dónde tenía que llegar a registrarme, que ya yo estaba ahí para la prueba. El día de la prueba, creo que fue un martes a la 1 de la tarde fue mi prueba. Yo llegué más o menos como a las 11 de la mañana, llegué con bastante tiempo de anticipación por si cualquier cosa pasaba. Yo no quería, aquí en Alemania los trenes son un poquito impuntuales, y bueno, yo decía, si se atrasa un tren, llego en el otro, si se atrasa este, todavía alcanzo otro. Podía coger todavía como 4 trenes y iba a llegar puntual. Llegué a mi prueba, me registré, y bueno, ahí me senté. Habían pues todas las personas que iban a presentar la prueba y las que salían. Entonces yo sentí, todos estaban súper estresados, preguntándose, simulando. Yo 3 días antes de la prueba, yo ya no simulé más. Yo cogí todos mis apuntes. Yo les dije a mis compañeros de simulación, porque bueno, eso se me pasó decirlo, pero pues 1 o 40 días antes yo hacía prácticamente, incluso con Natalia, yo simulé bastante con Nati, tu esposa, y simulábamos, y yo hacía 3-4 simulaciones por día, todos los días, de todos los casos que podían salir ahí en esa prueba, ¿no? Entonces, bueno, eso muy importante, las simulaciones. Y yo me alejé de toda esa gente, yo me aislé,
me fui lejos de ahí y simplemente esperé que fuera mi turno. A mí la persona me dijo, no, 15 minutos antes de la prueba tienes que llegar acá. Y mi prueba era la 1, entonces yo 15 minutos antes me acerqué allá y listo, pare de contar. No quise estar como delante de toda esa gente porque de verdad es un poco estresante. Ya tú estás estresado, entonces llegan los que ya salieron de ahí y empiezan a contar su mala experiencia o quizás su buena, pero entonces ya también te empiezas como a cargar de cosas que en verdad por claro, o sea, te van a preguntar el mismo caso, diferente, entonces ya no, entonces sí. Entonces, bueno, cuando yo voy y ya me acerco, viene saliendo uno y me dice, no, yo perdí esa vaina. Te va a tocar gastroenteritis, una cosa así, me dijo el man. Y yo dije, herda, ahora no me acuerdo de algo de gastroenteritis, no sé qué, de los gérmenes que son típicos en la gastroenteritis, no me acuerdo, y ya no tenía celular, porque tú tienes que guardar en un locker, antes de llegar ahí tienes que guardar en un locker pues todas tus pertenencias y solamente puedes tener un lapicero en la mano, ¿no? Y bueno, y te sientan ahí todo el tiempo, esos 15 minutos tú estás sentado en una silla y no está más nadie ahí, tú estás solo en esa silla 15 minutos sentado esperando que te llamen. Y no, esa espera, yo lo que hice fue que me puse a orar, me relajé bastante porque estaba bastante nervioso. Y bueno, y ahí me calmé en esos 15 minutos. Luego me llaman y me entregan un cuaderno y me entregan otro lapicero. Y entro a la prueba. Cuando llego a la prueba, ahí como un escritorio, está, pues en mi caso era una paciente. Y hay una médico en la esquina de ahí del salón. Eran 2 personas las que habían ahí y pues yo. Y me empiezan a explicar que cuando suene una campana va a empezar a contar el tiempo, que son 19 minutos, y que luego de eso pues el paciente ya no me va a responder más preguntas, y bueno, básicamente eso, ¿no? Y luego, bueno, empiezo, me presento. Hola, mi nombre es Jesús Meléndez, soy el médico pues a cargo de usted. Y empezamos, la paciente me empezó a relatar, apenas me empezó pues a relatar el caso de lo que ella tenía. Ella me soltó todos los síntomas de un solo. Yo no tuve que preguntarle, ella me dijo, tengo dolor aquí, tengo diarrea, o sea, me dijo todo así atrás del otro, que yo estaba anote. Y mi paciente hablaba muchísimo. Eso hablaba y hablaba. Yo le preguntaba, ¿usted es alérgica a algo? Y ella, sí, mi esposo y yo. O sea, ella siempre se quería desviar del tema. Entonces ahí es donde ellos empiezan a medir tu capacidad del idioma. De, oiga señora, venga acá, vamos a concentrarnos en sus síntomas, porque no tenemos mucho tiempo. Tú dejas que ella hable y se te acaba el tiempo y no terminaste el interrogatorio. Luego suena la campana, la paciente me hizo muchas preguntas al final porque me sobró un poco de tiempo. Me preguntó, en el caso que a mí me tocó fue una colecistitis. Entonces me empezó a preguntar que si la iban a tener que operar, que si la operaban, cómo era el procedimiento, que le explicara cómo le sacaban la vesícula biliar. Todo eso me dijo que ella no quería, que ella usaba bikinis y que ella no quería tener una cicatriz, que si había alguna otra manera. Entonces me tocó explicarle que era mínimamente invasivo, todas esas cosas, o sea, como midiendo tu capacidad de interactuar con el paciente. Luego suena la campana, pasas los 19 minutos a documentar todo ahí. Entonces tú tienes que documentar todo lo que encontraste, los diagnósticos, pues tu diagnóstico principal, diagnósticos diferenciales, qué exámenes le vas a hacer como las órdenes médicas y qué medicamentos, si lo vas a hospitalizar o no la vas a hospitalizar. Y recibes una llamada,
del laboratorio donde te hablan de un paciente totalmente aleatorio a ese, que te dicen que ya yo no me acuerdo. A mí me tocó una anemia, me dieron un nivel de hemoglobina como 6.7. Tal persona, el doctor Esteban Contreras, tiene la hemoglobina en 6.7. Importante que se lo diga a su jefe. Y listo, y cuelgan. Y luego suena la campana y pasas a otra sala donde están 3 médicos, y ellos pues ahí te presentan. Algunas personas empiezan directamente con la prueba. En mi caso fue una presentación muy breve, que cómo me llamaba, si había, de dónde venía, y luego ya empezaron a preguntarme. Hay casos de personas que duran la mitad de la prueba hablando nada más de ellos. En mi caso pues fue solamente una breve presentación. Me empezaron a preguntar de todo, me dijeron que si tenía algo importante que contarles. Les dije sí, me llamaron del laboratorio, que la prueba del doctor Contreras, y entonces me pidieron que le deletreara el nombre del doctor Contreras, pues que deletreara eso a ver si estaba bien. Me dijeron ok, lo escribió bien, porque aquí en Alemania no es como, por lo menos en Colombia, que tú te guías es por el número de cédula de los pacientes. Tú no, aquí en Alemania es con fecha de nacimiento y con los nombres. Si tú escribes mal un nombre, puedes hacer algo a otro paciente. Entonces, eso es importante. Y pues al final de la prueba, ellos me dijeron que bueno, que muy bien, y que recibía los resultados el día siguiente, imagínate. Yo les pregunté que como que si me podían decir, me dijeron que no me podían decir nada, y bueno, y me fui. Entonces salgo y eso es como una manada así, llega ese poco gente que está ahí para hacer la prueba y te empiezan a preguntar. Una ronda periodística. Sí, y ya tú sales aturdido de ahí, y esa gente te aturde todavía. Yo me quería ir para mi casa. Y bueno, yo les dije como que bueno, me salió esto, me preguntaron esto y esto. Y me fui para la casa. Esa noche no dormí. Yo sabía que me había ido bien, pero hasta que tú no tienes la seguridad de que pasaste o no pasaste, pues yo no podía dormir. Y al mismo tiempo yo quería dormir, porque yo sabía que si yo me dormía al día siguiente iba a recibir el resultado, ¿no? Pero no podía. Entonces me despertaba, miraba la hora, no, son las 5, todavía no me van a mandar el correo. Me mandaron el correo como a las 9. Señor Jesús Meléndez, felicitaciones, usted ha aprobado su prueba. Se lo vamos a comunicar a la Cámara de Médicos, pues para que usted solicite su permiso de trabajo. Y bueno, ahí ya felicidad completa. Excelente. Sí. Excelente. Ahí llega el vientico de la Rosa de Guadalupe. Sí, literalmente. Sí. Ya ahí descansé. Sí. Y bueno, ya mi esposa hacía la prueba el día siguiente, entonces otro estrés, ¿no? Porque, bueno, igual también era importante que ella pasara su prueba. Gracias a Dios, ella también pasó su prueba. A ella le tocó, fue un caso de neumonía, pero bueno, gracias a Dios, ella también aprobó. Luego de ahí empieza otro calvario, ¿no? Empezar a buscar trabajo. Ya vamos para allá. Una pregunta antes. Ya vamos para allá. Eso es lo más importante entre tantas cosas de todo lo que hemos hablado es importante, pero eso que acabas de decir va a ser una de las cosas claves. Pero te quiero hacer una pregunta antes. Hiciste la FCP, la superaste. Ahora te vas a enfrentar a un nuevo reto y va a ser la Erkenntnisprüfung. Ahora hay algo. ¿Sientes que en algún punto te equivocaste de estado al que llegaste? Si me preguntas a mí, yo siento que, pues bueno, Dios tiene un propósito para cada persona, para todo lo que, para todo, ¿no? Dios tiene un propósito para cada cosa. Somos muy creyentes, mi esposa y yo, pero en este tipo de procesos, bueno, no tendría un pero, las cosas de Dios no tienen pero en esta oportunidad no habría algo, digamos, en relación a lo divino, sino a lo digamos, técnico, por así decirlo, y logístico en cuanto al proyecto.
y es el tema del estado al donde llegas, porque digamos, hay tasas de aprobaciones para estos exámenes, para las personas que no lo sepan, y ya ahora digamos que se va a enfrentar el doctor Meléndez a la KP, va a ser en uno de los estados más desafiantes en Renania del Norte, o sea, es bastante complejo, por eso muchas personas una vez llegan a otros estados, intentan pasar, digamos, a Baviera o a estados donde la tasa de aprobación es un poco más elevada, por lo menos para hacer la FSP. Ahí la KP, FSP y KP o KP propiamente. Esto es bien importante, el tema de la logística de manera inicial, escoger el estado, pero ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando alguien te dice que va a llegar desde el primer momento a Renania del Norte? Es una pregunta que te hago abierta, siendo tú una persona pues que llegaste acá y obviamente nosotros apoyamos a la gente a cualquier estado. Yo igual que tú también soy muy creyente, y decir que me equivoqué de estado sería ser muy desagradecido con Dios y con la vida, porque pues a mí conseguí mi trabajo aquí en una especialidad súper llamativa, que no todo el mundo tiene la oportunidad de conseguir pues una especialidad que le guste. Y pues ahí ha salido todo bien, o sea, yo no puedo quejarme de Renania del Norte porque me ha salido todo bien, ¿no? Pero si tú me dices, no, alguien viene y va a presentarse aquí a Renania del Norte, hay que decirle importante, y es que la Kenntnisprüfung no es la prueba más sencilla de Alemania, de por sí creo que es el Bundesland que tiene la tasa de aprobación más bajita de la Kenntnisprüfung. La FSP es otra cosa, la FSP es muy pasable, si te toca en Düsseldorf, si te toca en Münster, es igual de complicada que la Kenntnisprüfung, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que le diría es a esa persona es planificarse bien, que mire los pros y los contras, porque pues si tiene familia aquí en Renania del Norte o tiene facilidades aquí, pues obviamente es mucho mejor. Pero si no tienes nada que te ate, como en mi caso, que yo no tendría nada que me ate aquí a Renania del Norte, ahora sí, porque ya tengo mi trabajo y todo eso, entonces ya es como diferente. Pero si uno no tiene nada que lo ate, pues yo pienso que es mejor hacer la prueba donde sea más fácil, siempre. O sea, ¿para qué complicarte la vida si puedes hacer la prueba en un lugar donde es más fácil? No tiene excelente sentido, ¿verdad? O sea, así es lógico. O sea, yo no me quejo, pero pues si yo tuviera ahorita mismo la oportunidad de hacer la prueba en otro lado, pero seguir con el trabajo que yo tengo, pues yo te digo, yo lo hago en otro lado, sin lugar a dudas. O sea, yo no me voy a querer complicar la vida. O sea, yo no soy que yo quiero lo más difícil, no, cero. Ya me toca hacer la prueba acá y la voy a hacer, pero no, y te va a ir muy bien. La oportunidad, te va a ir muy bien. Quizás escogería otro estado, ¿no? Sí, no, pero te va a ir muy bien. Yo estoy completamente seguro que te va a ir muy bien, porque eres muy aplicado siempre, ¿no? Has demostrado esa excelencia académica y laboral en todo el sentido, entonces yo sé que te va a ir súper bien. Perfecto, entonces ahora ya llegamos a la recta final, los próximos 10 minutos, y bueno, vamos a conversar un poco sobre esa experiencia en ese nuevo trabajo, cómo fue conseguirlo. Hay algo importante, yo de hecho, nosotros desde Rema, bueno, en Renania del Norte también les llega todas las semanas una revista, estas revistas que son como las actualizaciones médicas que hacen cada semana. ¿A ustedes les llega también allá? ¿No? Sí, a mí me llega, pero a mí me llega en el postfach del hospital. Ok. Acá nos llega y es todas las semanas. Nosotros tratamos de enviarle por lo menos cada 15 días o una vez al mes, o sí, cada 15 días, para no sobrecargar a nuestros miembros Rema. Y en una de las revistas que les enviamos hace unos 2 meses había algo bien importante, y fue un pronunciamiento por parte de la Cámara de Médicos, por lo menos acá en Baviera, porque esas revistas las dividen por estado, mencionando como su preocupación de manera inicial sobre el déficit que existía, no propiamente de personal de salud, el déficit en relación a la habilidad lingüística que presentaba el médico después de haber superado la FSP. Entonces, en función de eso, los hospitales han tomado la decisión de ser mucho más exigentes para con los médicos al momento de darle una oportunidad laboral, pero es precisamente todo alineado a lo que es el tema del idioma. Entonces ya ellos saben que un médico que tenga una KP aprobada va a ser un médico que ha pasado no solo por la FSP, sino también por la KP, y que ya tiene por lo menos
un año dentro de un hospital trabajando por lo menos con su Berufferlaubnis, entonces va a ser como una prenda de garantía. Entonces se le están dando prioridad a ellos. Sin embargo, me encantó este caso porque el doctor Jesús Meléndez es la fiel, digamos, un testimonio pues real y muchísimos, ¿no? De paso, yo siempre le he dicho, si una persona dice que está en Alemania y que el proyecto no es viable, pues ¿qué hace en Alemania? Es una pregunta que yo me haría. En ese orden de ideas vamos a conocer de primera mano con el doctor Meléndez, que presenta dificultades, ese primer contacto en la búsqueda de trabajo en Alemania, pero no es un imposible, y ese factor motivacional es el que me encanta desde todos los ángulos. Entonces, doctor Meléndez, cuéntenos un poco cuál fue esos momentos de dificultad al intentar buscar trabajo, cuáles fueron esos rechazos, esos sí, esos no, y qué fue indispensable para que existiera una aceptación en un centro hospitalario, y en qué servicio estás actualmente y qué tal esa nueva experiencia. Ahora sí abro micrófono, doctor, adelante. Bueno, nosotros nos tomamos 2 semanas de pausa después de las pruebas. O sea, nosotros en noviembre no buscamos trabajo, nosotros dijimos pausa, viajamos, disfrutamos un poco y bueno, nos olvidamos un poco como de todo, desconectamos, por decirlo así, era necesario. En diciembre empezamos a buscar trabajo, aquí hay otras y que agencias también que te ayudan y que no, que te va a buscar trabajo, que no sé qué. La verdad, a mí no me funcionó. Yo les mandé mis hojas de vida. Hay muchos casos que les funciona, que les consiguen entrevistas, no sé qué. Bueno, a mí me consiguieron una entrevista. Esas personas, yo fui a esa entrevista. Me quedaba a 4 horas de la casa y bueno, fui a la entrevista. El jefe muy amable, la verdad. Él era en anestesia. Bueno, a mí me gustaba la parte quirúrgica y también a mí siempre me ha gustado lo clínico, pero yo nunca había dicho como que qué especialidad quería, la verdad, porque a mí me gusta la medicina y yo no terminaba de decidirme si me gustaba esto, lo otro. Entonces, bueno, era de anestesia. Y bueno, al final la entrevista fue muy bien. El jefe luego se disculpó conmigo, me llamó porque precisamente el Geschäftsführer, que es como el director del hospital, no le dejó contratarme porque yo no tenía aprobación. El jefe me quería contratar, pero el Geschäftsführer dijo que no iba a contratar más médicos que no tuvieran la aprobación. Entonces, bueno, se disculpó conmigo, que eso, ¿no? Eso fue en diciembre. En diciembre yo mandé muchísimas hojas de vida, pero no recibía respuesta. Y luego pues alguien me dijo que aquí en diciembre prácticamente que la gente no trabaja, ¿no? Se van de vacaciones, sí. Sí, todo el mundo está de vacaciones. Entonces en diciembre yo no recibí respuestas de ningún hospital. Solamente tuve una entrevista y bueno, estaba un poquito desanimado porque pues había mandado bastante y pues no era ni siquiera que me rechazaban, era que ni te contestaban. En enero, luego en enero ya me empezaron a contestar todas esas hojas de vida que había mandado, pero negativamente. No tiene aprobación, no tiene aprobación, no tiene aprobación. Ese era el común denominador de todos los correos. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Ya también tú vienes de un proceso, de un agotamiento económico que, o sea, de verdad tú necesitas el trabajo. Ya yo estaba pensando, ya yo en ese momento había cambiado la visa y ya a mí me permitían trabajar 20 horas semanales. Ya yo estaba pensando, yo dije, no, me voy a buscar trabajo de enfermero, porque aquí pues uno puede conseguir con bastante facilidad trabajo como de enfermero en hospitales, pero pues obviamente si ya tú pasaste la prueba, puedes ejercer como médico, tú lo que quieres es un trabajo como médico y pues también que seas remunerado como médico, ¿no?
Y bueno, yo estaba ya pensando, porque ya el agotamiento económico que teníamos los dos, nuestros ahorros ya poco a poco iban mermando, y pues ya dijimos, no, pues si en marzo no hemos conseguido trabajo, pues ya nos seguimos preparando para la KP, pero buscamos un trabajo de medio tiempo y presentamos la prueba. Y bueno, en enero tuve 2 entrevistas más, y una de esas fue en un Upsilon de psiquiatría, que eso sí era lo único que no me gustaba, pero yo dije, bueno, si me sale ahí, pues bueno, yo lo voy a coger igual. Era un hospital bien pequeñito, la zona también me gustaba, y yo dije, bueno, si me sale ahí, bueno, me sale ahí. Y bueno, eso quedó ahí. Y en febrero, a principios de febrero, tuve la entrevista en el hospital donde estoy hoy, que es en una Frauenklinik, que es una clínica gineco-obstétrica de aquí de Alemania. Y yo empecé a mandar hojas de vida ahí. Y yo dije, pues nadie me va a aceptar en una especialidad quirúrgica, porque pues esas son las más como codiciadas aquí en Alemania. Y pues los médicos sin aprobación, como es mi caso, les cuesta más, prácticamente no los aceptan ahí, ¿no? Yo lo mando y no me respondieron, y yo dije, voy a llamar a la secretaria. Yo llamé a la secretaria, y ella me preguntó que, ajá, eso, no sé qué, que si tenía aprobación. Yo le dije que no, que si eso era un problema. Ella me dijo, no es un problema, preferimos la aprobación, pero tampoco es algo que te vaya a descartar. Pero yo no veo tu hoja de vida acá. Entonces me pidió mi fecha de nacimiento, mi nombre completo, y me dijo, ya la encontré. Y me dijo, déjame que se la voy a mostrar a mi jefe, al Chefarzt, que pues es al fin y al cabo quien tiene la última palabra. Hablas muy bien alemán. Claro, porque ya ahí ellos ya no están solamente viendo una foto y leyendo un papel, sino que por lo menos ya están escuchando la voz de alguien, y creo que esto es muy importante, y es que ya tú tienes una desventaja, que no tienes la aprobación. Creo que el nivel de alemán debe ser muy bueno, sobresaliente, para que puedas como que llamarle la atención a esos hospitales y ser atractivos para el hospital. Y ella me dijo que bueno, que no me prometía nada, pero que me iba a llamar. Y yo le dije que me llamara así fuera una respuesta negativa. Yo le dije, no importa si es negativa, pero yo prefiero que usted me llame y me diga que no, pues por teléfono. Ella me dijo, listo, yo lo llamo así sea negativo. Y bueno, en ese preciso momento mi esposa también acababa de tener una entrevista justo en otra ciudad, como a 30 minutos de esta, donde yo estaba como en el proceso ya. Y le habían dicho ya que sí, que la iban a contratar. Entonces bueno, ya estábamos felices, y yo ya estaba, bueno, y ese de psiquiatría, entonces ya me habían llamado que sí, que me querían contratar. Entonces ya yo tenía una primera oferta de trabajo ahí, que yo decía que sí, y me iba. Justo entonces me llama la señora como al mediodía, la secretaria, y me dice que sí, que el jefe me quiere invitar a una entrevista. Y me pregunta que cuándo tengo tiempo. Y yo le digo, no, si usted quiere, mañana mismo. Y ya ella mismo enseguida, sí, mañana mismo le dije, y ella, me acuerdo que me dijo que eso era lo que le gustaba de los latinos, que los latinos siempre estaban dispuestos a trabajar, que era como, o sea, eso le gustaba de nosotros, ¿no? Que éramos muy proactivos. Y ella me dijo, listo, el jefe mañana no puede, pero pasado mañana sí. Entonces a las 9 de la mañana, y me cuadró la entrevista. Me preguntó que si necesitaba que me pagaran el transporte para ir a la entrevista, porque eso lo hacen mucho los hospitales aquí en Alemania. Si tú no vives ahí, ellos te pagan los trenes
para que tú vayas a la entrevista. Yo le dije que no era necesario porque, no sé, me da como cosa. Yo dije, de por sí que pues quiero trabajo y voy ya a empezar como a pedir. Entonces yo dije que no necesitaba. Y llego al hospital. Cuando yo llego al hospital, un hospital gigante, y yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y es una Frauen Clinic, o sea, solamente es de ginecología y obstetricia. Bueno, y al lado está una Kinder Clinic, que es una clínica solo de niños. Y yo llego y bueno, yo perdido, ya empezando perdido, no sabía ni por cuál de todos los edificios era al que tenía que llegar. Entonces llego, pregunto en una de las secretarias y me dice, no, tiene que seguir por acá, por allá, y llega a la oficina del jefe. Llego a la oficina, toco la puerta, me presento, me atiende la secretaria, me ofrece café, me dice que el jefe ya me va a atender, y el jefe me llama. El jefe me empieza a preguntar como mi experiencia, que por qué me gustaba ginecología, me empieza a hablar entonces del hospital. Entonces me dice, imagínate, me acuerdo que eso me dejó enseguida. Yo dije, a mí no me van a contratar aquí. Me dice que era la cuarta clínica más grande de Alemania ginecobstétrica. Y yo dije, wow, aquí a mí no me van a contratar, imagínate. Entonces me empezó a decir que tenían unos estándares, mejor dicho, que eran Brustzentrum, que es como un centro de mama. O sea, aquí los ginecólogos también hacen mama, y pues el jefe es cenólogo, es especialista en mama. Y él me empezó a decir que en el hospital pues estaban haciendo unos estudios, no sé qué, y yo decía, esto aquí no me van a contratar. Yo dije, sin aprobación. Yo dije, bueno, pero yo igual motivado y hablándole y muy sincero también. Él me preguntó mucho mi experiencia quirúrgica, si tenía experiencia quirúrgica. Yo le dije, vea, la verdad es que yo no tengo experiencia quirúrgica. Yo me preguntó si podía asistir en laparoscopias, que cómo era con lo de laparoscopias. También muy sincero, yo le dije, la verdad es que no, pero yo aprendo rápido. Me preguntó con ecografías, no, pero ¿qué le decía? No, si me ponía a mentirle era peor, porque luego él iba a contratar a una persona que al final pues él se iba a dar cuenta que yo ni podía hacerle una cosa ni la otra. Entonces yo le dije pues que no, pero que yo aprendía muy rápido. Y que si me daban la oportunidad pues me iban a pues iba a demostrarle pues que podía aprender muy rápido. Entonces me dijo que listo, que él me iba a dejar estar con sus residentes, con los asistentes, todo el día, y pues el día siguiente él me llamaba y me decía si sí o si no. Entonces ahí me estuvieron presentando todo el hospital, estuvimos por todas las salas de hospitalización. El hospital, como te dije, ahí en el hospital tenemos, el año pasado fueron 4,000 partos que hubieron en todo el año. Es una gran cantidad de partos. Es una de las clínicas de referencia oncológicas en la parte ginecológica de la región de aquí de Nordrhein-Westfalen. Y pues obviamente es un hospital gigante, ¿no? Estuve todo el día ahí. Llego a sala de partos, me presentan a la Oberärztin, que es como la jefe de sala de partos, porque el jefe es el jefe de todo el hospital, pero su especialidad es oncológica. Entonces él no tiene nada que ver con la sala de partos como tal. Y me muestran, y yo hice mi internado en Cartagena, y yo roté en ginecología en maternidad Rafael Calvo, y bro, yo he visto las salas de parto pues de esa clínica, y yo
yo veo esas salas de parto que tienen tina para que las mujeres tengan partos en el agua, incluso ahí dentro de la sala de parto, o sea, una locura. Tiene casi 10 salas de parto y tiene una sala de cirugía que es solamente de cesáreas ahí dentro de la sala de parto. Yo dije, esto es una locura. Entré a mi primer parto de una vez, una de las overheads me metió a una sala de partos, me dijo, venga conmigo, y de una vez sonaron la alarma de una Notsection, aquí en Alemania, de una cesárea de emergencia. Aquí en Alemania el ratio de cesáreas está en un 25%, en comparación con Colombia, que es el 80%. Lastimosamente, estoy leyendo ahí en el chat partos humanizados, y sí, totalmente. Aquí en Alemania los partos son muy, muy humanizados. Está el esposo siempre ahí o alguien de la familia con la mujer que está dando a luz, y es muy bonito. Y también tienen unos estándares, entonces alarmaron una Notsection. Entonces me empezó a explicar, empiezan a sonar unas alarmas en toda sala de partos, los teléfonos de todos los, como los overheads de los adjuntos empiezan a como una alarma, y ella me dice, en 6 minutos tiene que estar el bebé afuera, desde que suenan la alarma, y ya están los pediatras ahí esperando al niño, porque si se suena la alarma es porque pues hay algún problema con el parto, ¿no? Y ella me dijo, mira la hora, y efectivamente como a los 4 minutos ya estaba escuchando el sonido del niño llorando, y yo dije, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Yo estaba impresionado con todo eso que estaba pasando en mis primeras 6 horas ahí, que yo qué iba a hacer, yo no podía hacer nada. Luego me terminaron de presentar las estaciones, y bueno, y me despedí de todos ellos y me fui para la casa. Yo le dije a Claudia, mi esposa, yo le dije que bueno, que esperábamos. Entonces el jefe me dijo, igual al final me preguntó que si quería estar ahí, o pues que prefería que no me consideraran para el puesto. Yo le dije claro que sí, que estaba muy interesado, que me había fascinado, y pues que esperaba su respuesta. Él me dijo, mañana yo lo llamo. Y precisamente el día siguiente a las 9 de la mañana me llamó la secretaria que sí, que me querían contratar, y que le mandara todos los papeles si todavía estaba interesado en el puesto, para iniciar todo el proceso de contratación, ¿no? Eso fue en febrero. Yo empecé el 1 de marzo. Ahí empezamos 2 nuevos. Y tú aquí en Alemania empiezas, hay una cosa que se llama Probezeit. Y precisamente en una de esas revistas, de esas Deutsche Ärzteblatt, estaban hablando de que el primer trabajo de los médicos aquí en Alemania extranjeros, como el 60% o 50% estaban siendo despedidos en el Probezeit, porque tú en el Probezeit aquí en Alemania es un tiempo de prueba. El tiempo de prueba, exacto. Exacto, a ti te pueden despedir en cualquier momento. O sea, a ti te dicen, usted trabaja hasta fin de mes, no nos gustó cómo trabaja, y usted se va del hospital, ¿no? Y bueno, eso también era otro miedo que yo tenía. Ya conseguí el trabajo, pero ahora quizás no me acoplo bien al equipo, yo qué sé, no rindo, no sé operar, no sé hacer ecografía, nada, decía yo voy a ser un estorbo. Llego mi primer día de trabajo, me presentan todos los días nosotros hacemos una Frühbesprechung, que es como una reunión donde se comentan todos los casos importantes del día. Y ahí me presentan que soy el nuevo asistente, y bueno, me dan la bienvenida.
y me añaden en el grupo y me entregan entonces mi teléfono, toda mi identificación. Aquí en Alemania, todos los hospitales, o sea, nadie, como quien dice, te va a llamar a tu teléfono personal. Aquí te entregan un teléfono y todo lo que sea del hospital, a ti te van a llamar a ese teléfono. Y tú ese teléfono lo dejas en el hospital. O sea, tú sales del hospital y tú desconectas completamente. Nadie te va a llamar a preguntarte si se te olvidó algo con una paciente. Nadie te va a llamar a tu teléfono móvil personal a preguntarte nada. Todo es por ese teléfono. Y me entregaron ese teléfono, me entregaron mis identificaciones, me dieron una carta como de bienvenida con todos pues los accesos al computador, al sistema del hospital, y me dieron como un logbook, que es como lo que tienen que llenar todos los residentes aquí para todo el proceso de su especialidad. Y algo que me ha gustado mucho de ese hospital es que el jefe a mí me dijo pues que ellos me iban a tratar como si yo fuera un médico que tuviera mi aprobación y que yo me estuviera especializando, que mientras iba a estar haciendo las rotaciones básicas de ginecobstetricia, o sea que yo iba a ser uno más y que me iba a estar pues en todo en el proceso, ¿no? Y me asignaron el primer mes en sala de partos, estuve el primer mes ahí, no daba para hacer ecografía, no daba para hacer nada. Y bueno, fui aprendiendo, me fueron enseñando, los adjuntos fueron tomándose el tiempo. Y otro médico empezó conmigo, como te dije, y mira que a él lastimosamente lo despidieron en el segundo mes, porque pues quizás no cumplió con las expectativas, porque él quizás se vendió muy bien. Él era supuestamente pues médico ya especialista, ginecólogo en otro país. Y mira que pues él dijo que podía hacer esto, podía hacer lo otro, y pues al fin y al cabo, como es un sistema de salud tan diferente, pues por mucho que seas especialista en otro lugar, pues prácticamente aquí llegas, es como si fueras otro aprendiz más, ¿no? Entonces a mí yo creo que me sirvió mucho, que yo me vendí como lo que soy, como una persona que en ese momento no sabía hacer ecografía, no sabía esto, no sabía lo otro, y pues que he tenido una curva de aprendizaje muy buena, y todos mis compañeros han sido muy, muy buenos. No tengo queja de ninguno de mis compañeros, en verdad, súper amables todos, me han explicado, se tomaron el tiempo de explicarme, de recomendarme libros, mira, estudia esto acá, esto acá. Y mira que la semana pasada hice mi primera cesárea solo. Felicitaciones. Sí, la semana pasada hice mi primera cesárea solo. Y bueno, el día siguiente me tocó llevar horneados. Me dijeron, cuando cortas por primera vez, tienes que traer algo horneado, una torta, no sé qué, porque es tradición aquí en Alemania eso. ¿A ti te gusta cocinar? Y bueno, llevé unos muffins el día siguiente, unos muffins, y todo el mundo contento, pero sí, estoy súper contento en el hospital. He aprendido demasiado. Cada vez los adjuntos me dejan operar bastante. Veo una cirugía y la siguiente cirugía me dicen, ok, esta la puedes hacer tú algo más, puedes ya cortar esto, puedes hacer esto. Entonces yo siempre escucho muchas experiencias de médicos que están en áreas quirúrgicas aquí en Alemania que dicen que quizás es poco todo lo que operan, ¿no? Pero pues en mi caso, yo te digo que yo opero bastante, y estoy más que satisfecho. Eso es algo muy importante de las cositas que mencionaste. Puedo resaltar algo ahí que me parece súper interesante que las personas lo tengan al pendiente,
es que es muy importante, bueno, primero lo que menciona el doctor Meléndez, ser muy transparente y sincero. Por eso siempre se enfocan las hojas de vida en función de ello. A los alemanes, de hecho, sabes que a ellos no les interesa si hay una hoja de vida de 50 páginas, las hojas de vida en Alemania son de 2 páginas máximo, si es una mejor para ellos. Entonces al final eso para ellos es súper importante y la actitud que tengas frente al trabajo, pero el idioma, ¿sabes? Que, o sea, tengas un buen nivel de alemán, eso para ellos es crucial. Y ese tema que comentó el doctor Meléndez, que lo dejaron, bueno, lo dejamos para que se relacione con los colegas, eso es importantísimo para tomar una decisión si contratar o no contratar a una persona acá en Alemania. No solamente para contratarte en un primer trabajo, sino también para empezar a hacer tu especialidad médica después que superaste una KP, el hecho de la relación interpersonal con el equipo de trabajos. O sea, ahí entra el contacto con las enfermeras, entra el contacto con el resto de médicos y la opinión de esas personas es muy importante frente a la decisión que va a tomar el jefe del servicio en ese orden de ideas para poder contratarte. Entonces eso. Perfecto, doctor Meléndez. Yo creo que, bueno, vamos un poquito pasadito de tiempo, pero ha sido muy importante e interesante todo y que creo que esa información es muy valiosa para todas las personas que están acá. Voy a hacer una última pregunta y posterior pasamos a una sesión de preguntas por parte de los presentes si quieren hacer unas preguntitas. Y bueno, me disculpa, doctor Meléndez, por haberme extendido tanto, pero ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado. Una pregunta, la última pregunta es, en relación a la experiencia que vivió como médico general en Colombia, y digamos hacer el esfuerzo durante 2 años aproximadamente desde que empezó con todo el proyecto de Alemania y todo el tema y ya vincularse al tema laboral en Alemania, ¿cuáles son esos factores que usted dice, sabes que no cambio el proyecto de Alemania por nada del mundo? O bueno, puede que sí, que diga usted, bueno, no, yo estoy que me voy para Colombia nuevamente, no sé, pero ahí va dirigida la pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido esos puntos álgicos que usted ha dicho como que, bueno, sabes, valió la pena hacer el esfuerzo durante este tiempo por esto y esto que me está pasando ahora en este momento en mi vida? Eso como factor también motivacional para todas las personas que están presentes y que muchas veces recibimos comentarios por parte de personas que están en Alemania, y yo a esto le llamo el principio del hombro, lo menciono en todos los live. Hay personas que les gusta ver que verte bien o que estás haciendo proyectos, pero no les gusta verte mejor que ellos. Entonces muchas veces te dan comentarios, opiniones con el objetivo de que no te atrevas, no te arriesgues o no puedas pasar. En ese sentido el sol sale para todos y por eso a mí siempre, entre tanto de mis mensajes, me gusta ser muy realista y al tiempo también manejar un mensaje muy motivacional, porque al final todas las personas merecen vivir su propia experiencia. Entonces, doctor Meléndez, cuéntenos un poco sobre cuáles han sido, digamos, cuáles son esos puntos álgicos que al momento le hace tener una diferencia en función de ese sistema de salud laboral en Colombia y valió la pena o no valió la pena esos años que hizo de esfuerzo por el proyecto. No, totalmente. Nosotros todos estamos satisfechos 100% con nuestros hospitales, con nuestra vida ahorita mismo, acá como está. Primero que todo, el tiempo que tienes. Yo entro a las 7:30 al trabajo y salgo a las 4 en punto. Quizás a veces salgo a las 4:20, 4:30, porque mientras hago como la entrega de turno y eso, pero por lo menos eso es siempre dependiendo en donde esté, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eso, el tiempo, o sea, el tiempo que tienes con tu familia. Yo pues ahorita no hago turnos todavía, entonces yo voy de lunes a viernes al hospital de 7:30 a 4, tengo media hora de pausa para mi almuerzo, y pues los sábados, los domingos y los festivos yo no trabajo. Y pues cuando empiece a hacer los turnos, pues solamente en teoría voy a hacer 4 turnos por mes, que los turnos de mi hospital son 24 horas. Entonces yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la mañana del día siguiente. Y pues son 4 turnos por mes y normalmente siempre tienes por lo menos 2 fines de semana libres, pues en tu día a día cuando ya estás haciendo los turnos. Mi primer turno es el otro mes, ahorita en julio. Pero sí, eso es una de las cosas. 2, esa jerarquía que hay en Colombia, que con el interno, el médico general, los residentes, los especialistas,
el R1, el R2, el R3, el R4. Aquí no, fíjate, aquí los residentes ya que están en sus últimos años te tratan de tú a tú, ellos no te mandan a ti a hacer esto, todos son un equipo. Esa jerarquía de yo ya estoy en el último año, tú estás empezando, no existe, o por lo menos en mi hospital. Y siempre quieren enseñarte y que tú mejores. También la manera en la que te corrigen tus superiores. Aquí, si hay algo, es que todo el mundo respeta, ¿no? Nadie te trata con una palabra grosera. O sea, todo el mundo es muy, muy respetuoso. Que yo en Colombia tuve muchos chascos con especialistas que se creen los dueños del mundo, y que uno simplemente por cumplir con su trabajo lo terminan insultando porque los llama en su horario laboral, ¿no? Aquí siempre que tú pides ayuda, llega el especialista con la mejor actitud del mundo a ayudarte. Es tu superior y al fin y al cabo pues es la persona que te está formando, ¿no? Y la calidad de vida en general. Yo salgo aquí en mi casa a las 10 de la noche y yo no me preocupo que me van a robar. No me preocupo, voy hablando por teléfono, dejo en verdad de estar pensando, o sea, he dejado, uno se va como olvidando de todas esas cosas que en Colombia antes, que no puedo sacar el celular en la calle, o que me van a robar, que no me puedo meter por estos lugares. O sea, aquí en Alemania pues también habrán lugares feos, me imagino, yo no los conozco, pero de verdad, como te digo, muy contento. Y la otra parte no es un secreto, la remuneración económica. Aquí, o sea, el tipo de calidad de vida pues, que puedo llevar con mi sueldo como médico es muy bueno. No, eso no es un secreto. O sea, los médicos aquí son muy bien remunerados, ¿no? Excelente, doctor Melente. Yo creo que se trataron muchos puntos importantes ahí. Una persona por acá está haciendo un interrogante. ¿Qué tan cierto es que tienes que llegar con un B1 para trabajar como asistente médico? Miren, para conseguir una oportunidad laboral acá de medio tiempo, lo que quieran hacer, siempre debes tener un buen nivel de alemán, bien sea un B1 o un B2. Con un B1, pero siendo un buen B1, no una 2 para B1, sino un B1 más bien casi para B2, vas a conseguir oportunidades. Bien importante, evitar al máximo, digamos, caer en el error de pensar que alguien te pueda vender la forma en cómo es el proyecto Alemania bajo su concepto. Nosotros siempre validamos que las personas tienen que vivir sus propias experiencias y hay muchos modelos para poder llegar a Alemania, no malgastar su dinero en el proyecto. Hay que ser muy cuidadosos con los recursos, no creer tampoco en promesas que digamos te puedan vender el proyecto perfecto. El proyecto se debe llevar por etapas, como debe ser: etapa 1, documentación en nuestro país; etapa 2, la preparación en el idioma, que puede ir en paralelo con todo el idioma, con todo el tema del idioma y todo el tema de la burocracia en términos de documentación; paso 3, solicitar la llegada a Alemania, bien sea con un tipo de visado o hacer todo desde nuestro país, pero evitar entrar o incurrir en los sobrecostos dentro del proyecto. Nosotros desde REMA estamos muy felices con nuestra comunidad. Acá hay muchas personas que están presentes en este live, en este webinar, que son de la comunidad REMA. Les agradecemos por haber estado acá. Abrimos una sesión de preguntas en caso que alguien quiera hacer un interrogante, y las personas que llegaron hasta el final, que no son parte de la comunidad REMA, pueden validar una sesión personalizada para poder apoyarles y validar en qué forma podemos ayudarles en todo el proyecto, no solamente el proceso de homologación, a la integración a la vida laboral en Alemania y todos los modelos que hay por llegar a este país. Quiero agradecer al doctor Meléndez por su tiempo. Nos extendimos bastante realmente, pero creo que dejó muy claro desde el minuto 1 hasta lo que ha sido el punto final de su proceso, y agradezco también a las personas que nos acompañaron hasta el final. No sé si alguien tiene algún interrogante de los presentes, puede levantar la mano y encender su micrófono y hacerlo. Perfecto, bueno, yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Es que quedó todo bastante claro. Acá hay algunos comentarios, doctor Meléndez.
Acá la doctora Glenn agradece por el tiempo y por compartir su experiencia. La doctora Zaret también nos dice, excelente, doctor Meléndez, deseándole lo mejor en su próxima café. Estamos seguros que vamos a tener noticias de eso. Excelente. Así Entonces, es. bueno. Algo que se me pasó decirte, que precisamente estaba hablando con mi esposa, es que fíjate que en Colombia, por lo menos en las clínicas donde yo trabajaba, uno siempre se alegraba porque le pagaran. Oye, qué vaina, ay, me pagaron, o hoy pagan. Aquí eso se te va como que quitando, porque tú sabes que te van a pagar. O sea, no tienes ya esa preocupación la presión, de que no, sí. este mes no hay plata, que te dicen muchos jefes en Colombia. No, eso no pasa. Ok, excelente. Doctora Esther tiene un interrogante, adelante. Puede encender el micrófono y posterior cedemos la palabra a la doctora Angie. Adelante, doctora Esther. Muchísimas gracias de verdad por estas reuniones que son, para uno que ya empezó este proyecto, son una bendición de verdad estas reuniones. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Y bueno, usted es una inspiración para los que apenas estamos empezando el proceso, porque uno sí obviamente escucha muchas cosas, ve muchas cosas en YouTube, tanto positivas y negativas, y siempre hay como mucho temor, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le va en la parte social? Y si ha vivido algo de xenofobia o de racismo, aunque me parece, por todo lo que has dicho, que creo que no. Pero sí, ¿cómo te va en esa parte social, ya en el trato de tú a tú con los alemanes? Pues simplemente para saber que de verdad que mi esposo y yo estamos muy animados con este proyecto, y hay temores, hay dudas, pero también tenemos mucha expectativa y confiando en Dios que todo va a salir bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, deseándole lo mejor en el proyecto, doctora. Fíjate que no, yo en el hospital, eso fue una de las cosas también que me dijeron mis compañeros cuando llegué. Me dijo, y mi jefe también luego lo recalcó, me dijo que si en cualquier momento me sentía discriminado por algún paciente, que se lo dijera inmediatamente a él, que lo llamara y se lo dijera inmediatamente y pues que él tomaba pues medidas en el asunto, que el hospital estaba totalmente en contra de cualquier tipo de xenofobia de parte de los pacientes o de parte de los trabajadores, eso primero. Y con los alemanes son más fríos, ¿no?, que nosotros. Sin embargo, fíjate que la parte social, pues yo soy bastante abierto, bastante social, y siempre me invitan, les encanta. Yo quizás no soy más de los planes alemanes, que es ir a caminar a un parque, ir a caminar a las montañas, y ir a correr, ir a manejar bicicletas y todo esto, pero sí, si esas cosas a mí me gustaran, podría ir con mis compañeros ya a hacer esas cosas. Yo soy más de ir a comer en un restaurante y bueno, de vez en cuando también eso se puede hacer con los compañeros de trabajo, tomarse una cerveza también. Sí, se hace bastante. Sí, yo creo que eso es bien importante ahí lo que menciona el doctor Meléndez, y es, los alemanes son muy cerrados, o sea, los alemanes como tal. Ahora, Alemania tiene gente de todas las partes del mundo. De hecho, cuando llegas a Alemania y entras a una escuela de idioma, te vas a encontrar con personas asiáticas, o sea, te vas a encontrar con la chica que viene de Japón, te vas a encontrar con la persona que viene de Turquía, te vas a encontrar con quien viene de Ucrania, de Rusia, de todos lados, de la India. O sea, te vas a encontrar con personas de todas las partes del mundo, y eso es algo también bonito, ¿sabes?, en el proyecto, porque va conociendo gente de todas las partes del mundo, y eso, los alemanes son un poco cerrados, pero lo que sí he visto, pues también en mi instancia acá, es que una vez los alemanes te dejan entrar en su círculo, es algo también bastante muy bonito. O sea, te dan como mucha confianza, y es ya, digamos, otra etapa para ellos. El hecho de dejarte entrar a su círculo ya es un punto, ellos son muy, muy abiertos en eso. Entonces, eso, perfecto. Entonces cedemos la palabra a la doctora Angie. Hola, buenas noches para ustedes que están en Alemania. Primero que todo, muchas gracias por la reunión. Bueno, yo tengo como una pregunta, y bueno, dos en una. La primera es si al final usted, doctor Jesús, o su esposa alcanzaron a tener un mini trabajo de esas 20 horas mientras estaban estudiando.
Ok. Y bueno, la otra es, en este caso de que estás en una especialidad médico-quirúrgica, ¿llevabas algún tipo de experiencia en cirugía de acá de Colombia? O si eso, por ejemplo, yo estoy trabajando pues como asistente en quirófano, ¿eso podría ser al momento de la entrevista beneficioso o qué recomendaciones tienes? Sí, definitivamente. Yo no tenía mucha experiencia quirúrgica. Yo se lo dije a mi jefe desde el principio. Y obviamente eso sí tiene, pues que tú tengas experiencia quirúrgica, eso es un plus para ti. Para conseguir ese trabajo o incluso para superar el periodo de prueba, ¿no? Que llegas y tú demuestras pues que tus habilidades quirúrgicas. Yo cuando llegué era súper torpe con el portagujas, aparte tenía ya un año de no coger un punto, y pues es una motricidad que tú pierdes ese tiempo de que no lo haces. Y bueno, es importante que tengas la experiencia, te va a sumar, claro que sí. Y bueno, no tuvimos ningún trabajo a medio tiempo. Nuestro primer trabajo literalmente fue de asistencia. Excelente. Sí, hay algo importante con relación a la pregunta que hace la doctora Angie. Las personas que actualmente están llegando, bueno, cuando el doctor Meléndez llegó, no había la oportunidad de que las personas trabajaran a medio tiempo. No estaba la opción dentro del sistema de visado. Eso es algo nuevo que cambió realmente hace poco y actualmente las personas sí ya tienen la oportunidad de poder hacerlo y hay muchas opciones realmente en hospitales, siendo asistente de un assistant arts, sacando también muestras de sangre en un hospital, cuidando en un ancianato, cuidando a un adulto mayor. Hay un montón de opciones realmente hoy día en Alemania que la persona puede optar en un restaurante. Hay personas que, nosotros tenemos médicos de hecho que están trabajando por ejemplo en un DHL. Son colegas y están trabajando en un DHL, y ahí están hablando todo el día, hablando con la persona que les está apoyando en alemán. Y ellos lo hacen básicamente para crear un poco de esa habilidad lingüística. Entonces, eso generalmente, bueno, vamos a resolver un interrogante que hay por acá y es Dimas. Páramo nos dice, mi proyecto es viajar en marzo del 2026, estoy en una 2 en la Universidad del Norte en Barranquilla, debería tener suficiente tiempo hasta el otro año para llegar al B2. Quisiera tener mayor información ya que llegué muy tarde al webinar. Claro que sí. Bueno, doctor Dima, nosotros, este tipo de webinar es un espacio como para poder refrescar un poco, digamos, en términos generales, la información que hay sobre el proyecto Alemania, y es una historia sobre las 500 historias de médicos y enfermeros en Alemania que organiza REMA. En esta oportunidad nuestro invitado especial es el doctor Meléndez. Sin embargo, le podemos brindar una asesoría completamente gratuita, personalizada, para poder ayudarle a enfocar su proyecto. En función de llegar al B2, si estás ahora en un A2, ten en cuenta que normalmente los niveles tardan unos 3 meses, dependiendo en cuánto tiempo está en el lugar donde estás. Entonces, calzarías perfecto para poder llegar a esa fecha a un buen B2, si estás en una 2 ahora en este instante. Entonces, en ese momento ya habría que cuadrarlo del tema de las fechas de llegada en relación a la solicitud de la visa, que puedas tener certificado el nivel de alemán para esa fecha, porque sí es importante también tener en cuenta que si lo certificas dentro de 6 meses, entonces ya es cuando te encuentras listo para poder solicitar la visa, si están listos también la otra documentación, y ya ahí en función del tiempo en que te vayan a entregar la visa ya estás listo para poder venirte. Pero eso es algo que se podría analizar un poco más en detalle, individualizando tu caso en una reunión completamente gratis. La puedes agendar con nuestra ejecutiva comercial que te ha estado escribiendo desde el contacto WhatsApp o desde donde te enviaron el link para esta reunión, y con todo el gusto del mundo vamos a estarte apoyando igual que el resto de personas. Doctor Meléndez, ahora sí me despido, siendo 2 horas. Le agradezco inmensamente por acá. Espero nos esté informando un poco sobre cómo le va a ir en esa KP en tiempo real. Y bueno, yo creo que una próxima invitada va a ser la doctora Claudia a este tipo de espacio. Así que gracias. No sé si tiene algunas palabras, doctor Meléndez, antes de despedirse. No, muchas gracias por invitarme, por contar pues la historia. Igual quizás esto le sirve pues a más de una persona para pues saber que no está sola en este proceso, que hay muchísimos médicos así como todos nosotros que estamos en el proceso, que estamos todos los días luchando con el idioma, y que sí se puede, que simplemente es tener dedicación, esfuerzo, un poquito de suerte, y bueno,
lo demás, dejárselo a Dios, ¿no? Excelente, doctor Jesús. Me encanta que haya culminado con esa frase porque realmente yo creo que después que se coloquen los planes en manos de Dios, al final Él va a colocar las herramientas y las personas correctas en nuestro camino para poder acompañarnos. Entonces, sin más, me despido. Le envío un fuerte abrazo, muchos deseos de bendiciones y nos estamos viendo Dios mediante para el Oktoberfest. Espero que pueda estar por acá también para poder recibirlo en München como debe ser. Listo. Estamos hablando. Gracias. Perfecto, doctor Jesús. Adiós. Un abrazo a todas las personas presentes y gracias por acompañarnos hasta el final. Chao, chao.